que estaban teniendo un choque ahora perfectamente elástico. Sí, sigue siendo un choque bidimensional, ¿no? Que es el ejemplo que vamos a tener aquí, que es el que vamos a estar realizando. Entonces, yo les pedí de tarea que me revisaran unos videos relacionados también con los choques elásticos, dándole prioridad a ese tipo de fenómenos para que ustedes se dieran cuenta cómo vamos a estar realizando ese tipo de soluciones ahorita y cómo nos los proponen ahí en el libro. Ya habíamos dicho en clases anteriores que el libro pues, nos proponía una resolución de problemas para los choques elásticos unidimensionales, que la propuesta que yo les dije con la ecuación relativa, pues sí era mucho mejor, pero ahora nos vamos a dar cuenta todo lo contrario, que ahora la propuesta que me da el libro, pues resulta pues ser un poquito más viable a la que nosotros pues vamos a estar analizando el día de ahora. Entonces, el ejemplo que vamos a estar resolviendo el día de ahora pues es este, que tenemos aquí, que me dice que un protón choca elásticamente con otro protón. Eso significa que ambos cuerpos pues van a tener las mismas masas, que inicialmente está en reposo. El protón incidente tiene una rapidez inicial de 3.5 por 10 a la 5 metros sobre segundos. Este es un exponente a la 5. Y hace una colisión oblicua con el segundo protón, como en la figura. Veamos, tenemos aquí el protón número 2, que inicialmente se encuentra en reposo, y que tenemos el otro protón que tiene la velocidad de 3.5 metros sobre segundos. Chocan, entonces con respecto a la horizontal, pues tenemos que este protón pues presenta esta trayectoria con cierto ángulo con respecto a la horizontal, y este otro pues presenta otro ángulo completamente diferente con respecto al mismo eje de referencia. Dice que después de la colisión, un protón se aleja con un ángulo de 37 grados hacia la dirección de movimiento original, y el segundo se desvía con un ángulo alfa. Entonces eso quiere decir que este protón que inicialmente tenía este movimiento, pues se va a alejar con un ángulo de 37 grados. Quiere decir que el ángulo de este protón va a ser igual a 37 grados. Y me está pidiendo pues que el otro protón pues tiene un ángulo F o un ángulo alfa con respecto al mismo eje. Encuentra la magnitud de las velocidades finales de los dos protones, que es que voy a tener que encontrar la velocidad final de este protón y la velocidad final de este otro. Y como el ángulo alfa de este protón número 2. Entonces, aquí tenemos la misma situación que estábamos leyendo acá en la otra pantalla, donde aquí tenemos la velocidad inicial de 1, que me dice que es igual a 3.5 por 10 a las 5 metros sobre segundos, donde la velocidad inicial de 2 pues va a ser igual a 0. Y el problema me está pidiendo calcular la velocidad final que va a llevar 1, la velocidad final que va a llevar 2, así como lo que es su ángulo, donde este ángulo me está diciendo que es de 37 grados. Entonces, como me está diciendo que el choque es perfectamente elástico, eso quiere decir que la cantidad de movimiento del sistema y la energía cinética del sistema se va a estar conservando. Entonces, aquí es donde iniciamos utilizando la primera ecuación de la conservación de la cantidad de movimiento, que decimos que la cantidad de movimiento inicial total pues va a ser igual a la cantidad de movimiento total final, donde decimos que la cantidad de movimiento inicial número 1 más la cantidad de movimiento inicial número 2 pues va a ser igual a la cantidad de movimiento final 1 más la cantidad de movimiento final número 2, donde la cantidad de movimiento 2 inicial pues sabemos que va a ser igual a 0. Entonces, aquí nos queda, como son protones, tienen las mismas masas. Eso significa que la masa que va a tener el protón por la velocidad inicial 1
pues va a ser igual a la misma masa por la velocidad final 1 más la misma masa por la velocidad final número 2. Entonces aquí pues ya tenemos la ecuación que nos ayuda para poder estar despejándola con respecto a la conservación de la cantidad de movimiento. Pero todavía esta fórmula yo la tengo que contemplar porque esta la contemplábamos cuando el choque era unidimensional, cuando antes y después del choque los cuerpos se movían sobre la misma línea. Pero ahora pues yo me estoy dando cuenta de que ya no voy a tomar de referencia nada más una sola línea, sino que ahora también tengo que tomar en cuenta tanto la vertical como lo que es la horizontal. Entonces, tanto a X, en este caso, como a Y. Entonces, eso quiere decir que yo voy a contemplar las componentes. Y esta ecuación la voy a adecuar dependiendo a la componente que se va a estar presentando. Por ejemplo, para la componente X, pues yo voy a decir lo siguiente. Voy a decir que la masa por la velocidad inicial 1, pues va a ser igual a la masa por la velocidad final 1, que sería el coseno, en este caso de 37 grados, porque es la que pertenece a la velocidad final 1, más lo que es la masa por la velocidad final 2, que sería el coseno del ángulo alfa, que es el que todavía yo no conozco. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Aquí estoy diciendo que esta cantidad, este movimiento que va a tener el cuerpo para acá, pues va a estar afectando al eje de las X. Entonces voy a tener una velocidad final 1 en X y acá voy a tener otro vector, va a ser la velocidad final 2 de X, que el conjunto de los dos, pues me dice que va a ser igual a esa velocidad inicial que va a llevar 1. Eso es lo que estoy diciendo en la componente de la X. Entonces, quiere decir que la cantidad de movimiento que va a llevar 1, pues va a ser igual a la cantidad de movimiento que va a llevar 1 y 2 de manera separada. Por eso aquí estoy utilizando el coseno de 37 y acá estoy utilizando el coseno del ángulo alfa que todavía no conozco. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok, ahora, como yo sé que esta cantidad de movimiento que apunta para acá, pues va a afectar al eje de las Y positivas. Entonces aquí voy a tener una velocidad final 1 en Y, ¿vale? Y acá voy a tener otro que va a ser una velocidad final 2 en Y. Entonces, para las componentes en Y, entonces significa que estas cantidades de movimiento o en esta situación las velocidades pues también van a ser conservativas. ¿Qué significa? Que estas dos pues van a ser completamente iguales. Que la misma que va a estar afectando a Y negativa pues va a ser la misma con la que se le va a estar afectando a Y positiva. Entonces para esto me queda que la ecuación la voy a igualar a 0, donde vamos a tener que M por lo que es la velocidad final 1, que ahora es el seno de 37 grados, más M por la velocidad, por la velocidad final 2, que sería aquí el seno del ángulo alfa, pues resulta ser que la sumatoria de las dos pues debe de ser igual a 0. Y para que me dé la sumatoria igual a 0, quiere decir que esta yo la voy a contemplar como negativa, porque está apuntando al eje Y negativo. Entonces, para cuando yo realice la suma, quiere decir que esta cantidad de movimiento con esta otra cantidad de movimiento, pues debe de ser igual a 0. Deben de estar afectando de igual manera a Y y de igual manera a esta otra Y negativa. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok, excelente. Entonces, aquí lo que vamos a hacer a continuación es de cierta manera simplificar estas dos ecuaciones para eliminar las masas, porque ya ven que habíamos dicho que cuando son masas iguales, pues las podemos estar eliminando de manera factorizada. Entonces, nos vamos a apoyar de esta ecuación que tenemos aquí para poder simplificar estas dos, para poder entender cómo vamos a simplificar estas dos. Vamos aquí, por ejemplo, como las masas son las mismas,
Aquí yo voy a tener dos términos semejantes, donde me va a quedar que la masa por la velocidad inicial 1 va a ser igual a la masa, que la voy a sacar, el término semejante, para poderlo factorizar, y me va a quedar que la velocidad final 1 más la velocidad final número 2, pues va a ser lo mismo que yo tengo aquí a que yo tengo acá. Pero si yo agarro esta masa y la paso para acá, dividiendo, pues esta masa se me va a eliminar con esta otra. Entonces, aquí yo ya puedo estar eliminando las masas. Quiere decir que yo puedo eliminar las masas de toda esta ecuación y las masas de toda esta ecuación base a este principio de factorización. Entonces, eso significa que la componente en X, al final, me va a quedar que la velocidad inicial 1, ¿bien?, que sería igual a la velocidad final 1, que sería el coseno de 37 grados, más la velocidad final 2 por el coseno del ángulo alfa. Y ahora para la componente en Y, tenemos que 0 es igual a la velocidad final 1, que en este caso ahora es el seno de 37 grados, y le voy a sumar la velocidad 2, que ahora es el seno de el ángulo alfa. Entonces, aquí ya de igual manera se hace lo mismo que se está haciendo acá, se saca el término semejante, se pasa para acá dividiendo, y pues si yo divido 0 entre la masa, que sería en este caso, pues sería igual a 0. Entonces, esto lo estamos haciendo con la finalidad de simplificar las ecuaciones. Entonces, aquí tenemos la ecuación número 1, la ecuación número 2, que esta es que le pertenece a la componente de la X, este le va a pertenecer a la componente de la Y, ya que es un choque bidimensional. Ya ven que cuando era un choque unidimensional, pues nada más utilizamos esta ecuación. Ahora pues ya tenemos que encontrar dos de la misma situación, que ya lo tenemos. Entonces ya cuando tengamos las ecuaciones que se derivan de la conservación de la cantidad de movimiento, pues pasamos con la conservación de la energía cinética del sistema. Decíamos que la energía cinética del sistema total, la energía cinética total del sistema, pues va a ser inicial, pues va a ser igual a esa energía cinética total final, donde de igual manera que acá, donde que la energía cinética inicial de 1 más la energía cinética inicial de 2, pues es igual a la energía cinética final de 1 más la energía cinética final del número 2, donde esta sigue siendo igual a 0, y me va a quedar aquí que la mitad de la masa por la velocidad inicial 1 al cuadrado, pues va a ser igual a la mitad de la masa por la velocidad final 1 al cuadrado más la mitad de la masa por la velocidad final 2 al cuadrado. Y utilizando la misma técnica aquí de factorización, pues yo elimino las mitades de la masa. Términos semejantes es la mitad de la masa, se factoriza. Esa mitad de la masa yo la paso para acá de manera dividiendo, automáticamente se elimina. Y simplificada, la ecuación de la conservación de la energía cinética me va a quedar que la velocidad inicial al cuadrado pues va a ser igual a la velocidad final 1 al cuadrado más la velocidad final 2 al cuadrado. Y esta sería mi ecuación número 3. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien. Chicos, ok, excelente. No hay ningún problema, ¿verdad? Lo único No, diferente, se parece a lo que se hicimos en los videos. así es. Entonces, Sí, al igual que el video de media hora. ok, igual aquí ustedes se podrán dar cuenta que estos dos nada más se derivó ahora de esta ecuación. Y esto se sigue derivando igualito nada más. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Ahora vamos a agarrar la ecuación 1 y 2 y vamos a despejar las velocidades finales del coseno y seno del ángulo alfa, que así le estamos llamando. Ahora, para poder hacer esto, pues entonces, si ustedes se dan cuenta, para dejarlo solo, voy a agarrar toda esta expresión, como está sumando, y va a pasar para acá restando. Entonces, fíjense muy bien cómo me va a quedar. Entonces, me va a quedar que la velocidad 2 del coseno del ángulo alfa, pues va a ser igual a la velocidad inicial 1. Y como todo esto, como les digo, está sumando, pasaría restando.
menos velocidad inicial 1 por lo que es el coseno de 37 grados. Y voy a hacer lo mismo para acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Pues voy a agarrar este valor, ¿sale? Realmente este valor, habíamos dicho que aquí es negativo. Entonces, quiere decir que este aquí es negativo. Como esto es negativo, lo voy a pasar hacia el otro lado para que se me pase positivo. Entonces, va a ser velocidad final 2, que es el seno del ángulo, pues va a ser igual a la velocidad final 1, por lo que es el seno de 37 grados. Ahí está. Entonces ya tengo despejada de la ecuación 1 y 2 lo que es la velocidad 2 del coseno del ángulo alfa. Entonces, aquí lo que voy a hacer yo es elevar al cuadrado todos estos valores y al final los voy a sumar estos dos y estos dos, ¿vale? Algebraicamente. Entonces, fíjense muy bien cómo me va a quedar. Voy a irlos elevando al cuadrado y los voy a ir sumando a la vez. Fíjense muy bien, voy a agarrar este primero, voy a decir velocidad final 2 al cuadrado, el coseno al cuadrado del ángulo alfa, más, ahora este de aquí de abajo, velocidad 2 final al cuadrado, ahora sería el seno al cuadrado del ángulo alfa. Entonces, los elevé al cuadrado y los estoy sumando. Entonces, algo similar voy a hacer acá. Nada más que aquí me estoy dando cuenta que yo tengo dos términos, podríamos decir que son como dos binomios. Entonces, y si yo voy a elevar toda esta expresión al cuadrado, vean, aquí yo voy a utilizar la técnica que me dice que va a ser el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo al cuadrado. ¿Sí se acuerdan de esa? Se me hace que hasta se veía en secundaria y en primero de preparatoria. Entonces, así lo voy a elevar al cuadrado toda esta expresión. Entonces, esto va a ser igual a la velocidad inicial 1 al cuadrado. Va a ser el cuadrado del primero. Como es un signo menos, voy a poner menos 2 veces el primero por el segundo. Sería coseno de 37 grados más el segundo al cuadrado. Sería velocidad 1 al cuadrado, que sería el coseno de 37 grados al cuadrado del coseno. Más, porque dijimos que esos dos los íbamos a sumar, más la velocidad final 1 de lo que es el seno. Esto tiene que ser al cuadrado del ángulo de 37 grados. Entonces, es lo que yo les estaba comentando. Los vamos a elevar al cuadrado y estos los vamos a sumar, ¿sale? Pero para poderlos sumar, yo puedo sumar estos dos y estos dos. Y ya los tengo todos acomodados de manera lineal, ¿sale? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad en lo siguiente, fíjense muy bien, porque aquí me va a dar la opción de encontrar un término semejante, lo que estamos haciendo acá, y poderlo factorizar. ¿Cuál va a ser el término semejante? Pues la velocidad final 2 al cuadrado. Velocidad 2 al cuadrado. Que si yo lo saco, velocidad final 2 al cuadrado va a ser el coseno al cuadrado del ángulo alfa más el seno del cuadrado del ángulo alfa. Entonces, yo voy a tener esta expresión. Entonces, el elevar al cuadrado y sumar estos dos, ando buscando esto. Esto de aquí. Y resulta que esto de aquí también se me presenta acá. Tengo un término semejante que es la velocidad 1 final al cuadrado. Y acá tengo velocidad 1 al cuadrado. Y tengo coseno al cuadrado y tengo seno al cuadrado. Vean cómo me va a quedar. Sigo bajando. Velocidad inicial 1 al cuadrado menos 2 veces la velocidad, inicial 1 por la velocidad final 1, el coseno de 37 grados, más, aquí es donde ya factorizo, la velocidad 1 al cuadrado, que sería el coseno al cuadrado de 37, más el seno al cuadrado de 37 grados. Y acá tengo otra vez lo mismo. Aquí lo interesante es que hay una regla matemática. La regla matemática me dice que
cuando yo esté sumando el seno y los cosenos al cuadrado, sin importar su ángulo, el resultado me va a dar 1. Esa es una regla. Entonces, si yo tengo el coseno al cuadrado y estoy sumando el seno al cuadrado, sin importar su ángulo, quiere decir que lo que yo tengo aquí dentro del paréntesis, el resultado me va a dar igual a 1. Igual acá, tengo el coseno al cuadrado, tengo seno al cuadrado del ángulo, o sin importar su ángulo, pero cuando yo sume estos dos al cuadrado, el resultado me va a dar 1. Entonces, esto quiere decir que si es 1, 1 por esta velocidad 2 al cuadrado, pues va a seguir siendo la misma, ¿verdad? Y acá igual, si esto es 1 multiplicado por la velocidad 1 al cuadrado, es lo mismo. Ahora, esta ecuación me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar que la velocidad 2 al cuadrado, pues va a ser igual a lo que es la velocidad inicial 1 al cuadrado menos 2 veces la velocidad inicial 1 por la velocidad final 1 del coseno de 37 grados más la velocidad final 1 al cuadrado. Entonces, quiere decir que estos yo los puedo eliminar de mi ecuación porque la sumatoria de estos dos va a ser igual a 1. Y a este le llamaríamos la ecuación número 4. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Muchas cosas algebraicas, ¿verdad? Sí, varias. Ok, Bastante procedimiento. ok, ¿no? Entonces, yo lo que quiero ahorita que entiendan es de que el método que ustedes ya analizaron en el video anterior, pues estamos aquí analizando otro método completamente diferente, que se supone que los resultados nos van a dar lo mismo, ¿no? Entonces, fíjense muy bien. Ahora lo que voy a hacer es agarrar la ecuación número 3 que yo tengo aquí abajo y le voy a sustituir la ecuación número 4, porque yo sé que aquí 4 me está diciendo que la velocidad 2 al cuadrado es igual a todo esto que yo tengo aquí. Entonces, si yo lo sustituyo aquí en esta ecuación, pues me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar que la velocidad inicial 1 al cuadrado, que es la que yo tengo aquí, va a ser igual a la velocidad final 1 al cuadrado más la velocidad final 2, que es todo lo que yo tengo acá dentro del paréntesis, más la velocidad inicial 1 al cuadrado menos 2 veces la velocidad inicial 1 por la velocidad final 1, que es el coseno de 37 grados más la velocidad final 1 al cuadrado. Entonces, todo esto que ya puse aquí, pues representa la velocidad final 2 al cuadrado. Ahora, lo que voy a hacer ahora a continuación es igualar esta ecuación a 0. Eso significa que esta velocidad inicial 1 al cuadrado, como está sumando, yo la voy a pasar para acá restando. Entonces va a ser 0, va a ser igual y bajo todo igual. Vuelvo a acomodar todos estos valores igualitos. Y aquí sería el coseno de 37 más la velocidad 1 al cuadrado. Y nada más que este, como está sumando, acá lo pasaría restando, ¿verdad? Ahora yo me estoy dando cuenta que yo aquí tengo una velocidad inicial 1 al cuadrado positivo y acá tengo una velocidad inicial 1 al cuadrado negativo. Quiere decir que esta yo la voy a poder eliminar. Y aquí yo veo que tengo una velocidad inicial 1 al cuadrado y acá yo tengo una velocidad inicial 1 al cuadrado, que ambas son del mismo signo. Entonces voy a simplificar la ecuación. Esto significa que 0 va a ser igual a 2 veces la velocidad final 1 al cuadrado menos 2 veces la velocidad inicial por la velocidad final del coseno de 37 grados. Hasta aquí vamos bien, nadie se me ha perdido. Estos dos los junté aquí, estos dos los eliminé y esto nada más lo bajé. Ahora, lo que yo me estoy dando cuenta es de que en esta parte tengo un 2 y en esta otra parte tengo un 2. Vuelvo a factorizar con la finalidad de eliminar este 2. Entonces, 0 es igual a 2, la velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad inicial 1 por la velocidad 1
del coseno de 37 grados. Factoricé. 2 por velocidad 1, pues me da esta, y 2 por todo esto me da esto otro. ¿Con qué finalidad? Pues de igual manera que la de acá. Como eliminé la masa, pues aquí voy a eliminar este 2. Si yo lo paso dividiendo, 0 entre 2, pues me va a seguir dando 0, ¿verdad? Pero ahora lo que yo voy a tener que hacer es agarrar todo esto que está negativo y pasarlo hacia el otro lado. Entonces, si yo hago eso, me va a quedar que la velocidad final 1 al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial 1 por la velocidad final 1 por lo que es el coseno de 37 grados. ¿Estamos bien? Sí. Ok, ahora imagínense si yo agarro esta velocidad 1, como está multiplicando, yo la paso para acá dividiendo, se va a eliminar con una de estas dos velocidades iniciales, porque recuerden que para poder elevar un valor al cuadrado, se multiplica por sí mismo. Entonces es como si yo tuviera la velocidad final 1 por la velocidad final 1. Entonces, si yo paso esta que está multiplicando para acá dividiendo, se elimina. O si yo paso una de las dos para acá, esta se terminaría eliminando. Entonces, aquí me recomienda que yo divida toda la ecuación por la velocidad final 1. Entonces, si yo divido la velocidad final 1, quiere decir que esta se me elimina con esta y esta se me elimina con una de las dos. Y al final termina quedando que la velocidad final 1 pues va a ser igual a la velocidad inicial 1 por lo que es el coseno de 37 grados. Entonces, esta ya es la ecuación que yo voy a estar utilizando. Entonces, para poder encontrar la velocidad final 1, pues va a ser igual a la velocidad inicial 1 que sabemos que es 3.5 por 10 a la 5 metros sobre segundos, y eso lo voy a multiplicar por el coseno de 37 grados. La pregunta ahora es, ¿cuánto vale la velocidad final número 1? A mí aquí me da que es igual a 2.8 por 10 a las 5 metros sobre segundos. Entonces ya tengo la velocidad final número 1. Ahora, vamos a encontrar la velocidad final 2. Para eso nos vamos a apoyar de la ecuación número 3. Hay que despejarla. Entonces, esto me va a quedar que la velocidad final 2 pues va a ser igual a la velocidad inicial 1 al cuadrado. Y como esta velocidad 1 final al cuadrado está sumando, yo la paso restando. Menos velocidad final 1 al cuadrado. Y para eliminar este al cuadrado de la velocidad 2, pues saco raíz. ¿Ya vieron? Entonces quiere decir que estos valores realmente se van a estar restando aquí. Entonces, velocidad final 2, pues va a ser igual a la raíz de la velocidad inicial 1, que sabemos que es 3.5 por 10 a la 5 al cuadrado, menos la velocidad inicial 1 que ya acabamos de obtener. 2.8 por 10 a la 5 al cuadrado. Entonces aquí, ¿cuánto sería la velocidad final número 2? Y aquí, la velocidad final número 2, si ustedes hacen los cálculos ahí con calma, se podrán dar cuenta que les va a dar igual a 2.1 por 10 a las 5 metros sobre segundos. Y ya con esto, yo ya obtengo lo que es la velocidad número 2. Entonces ya tengo este valor de aquí, ya tengo este valor de acá, nada más me hace falta este valor de aquí, lo que es el ángulo alfa. Pero para poder encontrar el ángulo alfa, pues yo me voy a apoyar de esta ecuación que yo tengo aquí. De aquí nada más que voy a despejar este valor de acá, este ángulo de aquí. Entonces, como la velocidad final 2 está multiplicando, yo la voy a pasar para acá dividiendo.
Entonces me va a quedar que la velocidad final 1, por lo que es el seno de 37 grados, entre la velocidad final número 2, todo esto, pasé la velocidad 2, ahora hay que pasar el seno. El seno lo pasaría inverso. Entonces, el seno, el inverso del seno de todo esto, pues va a ser igual al ángulo alfa. Entonces, ¿y eso pues a cuánto va a ser igual? Pues si ustedes se dan el tiempo y hacen los cálculos y sustituyen los valores, tenemos que la velocidad final 1 es 2.8 por 10 a la 5. Lo multiplican por el seno de 37 y lo van dividiendo entre la velocidad 2, que ya sabemos que es igual a 2.1 por 10 a la 5. Entonces, el resultado que les dé, sacan el inverso del seno y les debe de dar el ángulo alfa. Que este ángulo alfa pues debe de ser igual o aproximado a 53 grados. Y ya con esto, ya obtenemos ese tercer valor que el problema me está pidiendo. Ahora, quiero que hagan algo interesante. Entonces, ahora vamos a agarrar el ángulo alfa y vamos a agarrar el ángulo que conocemos y cuánto me va a dar la sumatoria de los dos. ¿Cuánto vale el ángulo alfa? 53 grados. Si yo le sumo el ángulo que ya conocemos, que es 37, ¿a cuánto 90. va a ser igual? A 90 grados. Entonces, quiere decir que aquí ya estamos comprobando que realmente cuando se cumple la condición, ¿qué condición? Pues bueno, que cuando los dos cuerpos tengan la misma masa y uno de ellos inicialmente se encuentra en reposo, entonces si es un choque perfectamente elástico, eso significa que ambos cuerpos van a terminar separándose con un ángulo de 90 grados. Interesante, ¿verdad? Entonces, por eso no es coincidencia que el ángulo que me dé aquí, sumado con el ángulo que me dé acá, me dé 90 grados. Nada más que en el video que ustedes tuvieron que haber estado analizando, en el problema que viene propuesto en su libro, pues ahí ustedes ya se dieron cuenta que ya ellos daban por hecho que se estaba cumpliendo esa condición. Ah, pues mira, los dos cuerpos son la misma masa, uno está en reposo inicialmente, eso significa que después del impacto se van a separar con 90 grados. Y sabiendo eso, pues ya se ahorraron mucho paso de lo que tenemos que hacer aquí. Pero cuando no es así, pues entonces ocupamos hacer todo este procedimiento. ¿Hasta aquí alguna duda? Creo que no. Yo creo que no, de momento. No, ¿verdad? Yo lo único que quiero, no, es que no es necesario que ustedes se aprendan todo el procedimiento de acá, ¿no? Sino que pues ustedes reflexionen, ¿sale? Y que ustedes queden completamente convencidos que mientras las masas sean iguales y una de las dos inicialmente está en reposo, quiere decir que después del impacto es un hecho que los dos cuerpos se van a separar con 90 grados. Entonces, ya teniendo ustedes perfectamente claro y ya estando convencidos de eso, pues a lo mejor los siguientes problemas o ejercicios que ustedes podrían encontrar, ya sea si es que van a alguna ingeniería, ¿sale? Pues ya ustedes ya lo van a poder resolver pues de una manera pues más sencilla.